Muy buenas. El concepto de memoria histórica resulta un concepto contradictorio, en la medida en que dicha memoria histórica se presenta como un supuesto archivo indeleble y objetivo asociado a la humanidad, cuya custodia sería asumida por ciertos grupos que se atribuyen a sí mismos valores superiores frente a otros que, presuntamente por intereses partidistas, tratarían de ocultarla. Desde esta perspectiva, la llamada recuperación de la memoria histórica adquiere un carácter reivindicativo, al atribuirse a determinados grupos el papel de salvaguardas de dicha memoria. De este modo, el concepto de memoria histórica funciona principalmente como un instrumento mediante el cual algunos grupos, que se presentan como salvadores de la verdad histórica, intentan imponer ciertos planes y programas a otros grupos, legitimando sus propuestas políticas o ideológicas bajo la apariencia de una verdad histórica objetiva. Pero la historia no es memoria. Mientras la historia es objetiva y científica, la memoria es subjetiva y parcial. La memoria, en efecto, tiene como referencia y soporte al cerebro humano, al cerebro singular humano, al cerebro de cada hombre. La memoria, por tanto, solo puede conservar aquello que cada hombre singular ha experimentado o vivido. Por tanto, la memoria tiene como ámbito aquella parte del mundo envolvente que ha afectado a ese sujeto. Nadie puede tener memoria, por lo tanto, de algo que anteceda a su propia vida, y por ello la historia no se reduce a la memoria. Nadie puede recordar la historia de Amenofis IV, el faraón descubierto por los egiptólogos a partir de las reliquias, templos, estatuas, jeroglíficos que siguen existiendo en el presente. Y entonces ocurre que la memoria personal es necesariamente parcial y partidista, porque una persona es solo una parte de la historia, y la biografía es importante para la historia en la medida en que ella es una reliquia, una parte más a interpretar, pero precisamente por eso, en la medida en que es solo una parte a interpretar, es solo un fragmento fenoménico, que debe reinsertarse en procesos esenciales. El peligro, por tanto, de la pretensión de convertir las memorias personales o del grupo de personas necesariamente parciales, partidistas, en memoria histórica objetiva o total es evidente. En realidad se trata de una pretensión reivindicativa. Y no se dice con esto que la reivindicación no debe hacerse. Se dice que no debe hacerse en nombre de una memoria histórica universal, común y objetiva, puesto que la memoria histórica es siempre memoria individual, biográfica, sea familiar o de grupo. La historia científica, por su lado, sencillamente no es memoria, ni se constituye por la memoria. La historia, en lo que tiene de ciencia, no es efecto de la memoria, ni tiene que ver con la memoria más de lo que tenga que ver la química o las matemáticas. La historia no es sencillamente un recuerdo del pasado. La historia es una interpretación o reconstrucción de las reliquias que permanecen en el presente y una ordenación de esas reliquias. La historia se construye al interpretar y organizar las reliquias y relatos, entre ellos las memorias individuales y grupales, dentro de marcos teóricos que permiten establecer relaciones causales y estructurales entre dichas reliquias y relatos. De este modo, la historia se construye al transformar los datos fenoménicos de las reliquias y los relatos en marcos y estructuras conceptuales, objetivos, a partir de esas reliquias, que los explican. Y esto implica que la reconstrucción del pasado, a partir de reliquias y relatos, incluidos los de las memorias individuales y colectivas, se realiza a través del contraste entre múltiples memorias. Y este proceso suele conllevar la crítica e incluso la disolución de muchas de esas memorias particulares o grupales, al confrontarlas entre sí y con las evidencias materiales. En cualquier caso, la relación entre historia y memoria no es de oposición absoluta, sino más bien de interacción conflictiva. La memoria aporta materiales valiosos a la historia, testimonios, percepciones, puntos de vista, pero requiere ser examinada, contrastada y en muchos casos rectificada e incluso desmentida. La historia, por su parte, no puede desarrollarse sin esas huellas del pasado. Sin embargo, en tanto que conocimiento científico no se limita a conservarlas, sino que las transforma en conocimiento objetivo mediante procedimientos racionales y procesos de verificación. En esta dialéctica, la historia puede actuar como correctivo de la memoria cuando ésta incurre en idealizaciones, silencios o manipulaciones, como ocurre con tanta frecuencia. A su vez, la memoria puede, en ciertas circunstancias,
ejercer una función crítica frente a la historia establecida, cuestionando versiones oficiales o hegemónicas y promoviendo nuevas investigaciones. Sin embargo, cuando la memoria pretende ocupar el lugar de la historia, es decir, cuando se presenta como si encarnara la única verdad sobre el pasado, se corre el riesgo de caer en el dogmatismo o en la utilización política del recuerdo. Ahora bien, en esta interacción conflictiva entre historia y memoria, la capacidad de la historia para frenar, cuestionar o neutralizar el uso político de la memoria es muy limitado, dado que masas críticas de población siempre tenderán a dejarse arrastrar por discursos hegemónicos o contrahegemónicos, motivados más por intereses y factores ajenos a la verdad histórica que a la propia verdad histórica.